Gente bonita de María Visión, sean bienvenidos a su programa Peregrinos de Esperanza. Como ya lo saben ustedes, conversando acerca de este jubileo 2025 que estamos celebrando en nuestra iglesia, del mismo nombre, el Jubileo de la Esperanza. Mi nombre es Enrique Pacheco, psicólogo, conferencista, y me da un gusto enorme darte la bienvenida a este espacio en el cual entraremos directamente a tu hogar para conversar de un tema muy, pero muy importante. Así que te invitamos a que te prepares un cafecito, un tecito, a lo mejor ahí unas galletitas, o que si estás en la hora de la cena o del desayuno, la comida, en el momento que nos veas, sé parte de esta gran familia de María Visión, que bueno, pues estamos celebrando este jubileo con este gran programa. Y justamente por ello quiero presentar a mi compañera de conducción y también de vida. Ya están viendo ahí a nuestro invitado, que ahorita voy a tener el placer de presentar, pero primeramente también aquí a mi compañera Ale Becerra. Ale, ¿cómo estás? Excelentemente y muy bendecida. Gracias a todos ustedes por abrirnos las puertas de su hogar y de su corazón, que es lo principal. Y bueno, el día de hoy no es la excepción, Enrique. El día de hoy tenemos un gran programa con un gran invitado que bueno, ahorita nos vas a presentar tú, Enrique. Voy a tener el honor y el gusto de presentar a un gran maestro a quien yo admiro mucho en lo personal. Y como ya lo saben, en Peregrinos de Esperanza siempre traemos invitados de alta calidad, de primer nivel. Y bueno, en este momento me voy a permitir presentar al maestro Jorge Román Ramírez Carrillo. Él es maestro en Ciencias de la Comunicación, también es articulista del periódico Semanario de aquí de la Arquidiócesis de Guadalajara. Dentro de su labor también es integrante de la Pastoral de la Comunicación a nivel diocesano y también es director de la radio católica Apostolicus, la radio de la Arquidiócesis de Guadalajara. Y bueno, no acabaríamos de leer su currículum, mejor le damos la más cordial bienvenida al maestro Jorge Román. Maestro, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muchas gracias. Una felicitación a ustedes por su programa y sobre todo un gusto estar aquí en la televidencia de María Visión, un canal de televisión que evangeliza, un canal de televisión que comunica. Entonces, comunicar es evangelizar, evangelizar es comunicar. Entonces, de esta manera, gracias por la invitación para hablar de un tema apasionante que es la pastoral profética. Así es, maestro, un gusto, Ale, ¿no? Sí, y bueno, la verdad es que, bueno, por conocer a profundidad sobre el tema, que la verdad es que, bueno, sabemos que la pastoral profética pues nos invita precisamente a que conozcamos a profundidad el Evangelio, ¿no? Cuando tú vas en la lucha y bueno, estás dotado de esas armas que Dios nos dio, pues bueno, hay que conocer esas armas, ¿no, maestro? Sí. Para saber utilizarlas y saber defender nuestra fe. Así es. Bueno, no es solamente la defensa de la fe. ¿De dónde surge la pastoral profética? ¿De dónde surge este reto, de este desafío de entender qué es la pastoral profética? ¿O qué es el profetismo hoy? Y si es necesario o no el día de hoy, ¿no? Claro, maestro. ¿Y qué le parece? ¿Qué le parece si antes de entrar de lleno con eso, primero nos encomendamos a Dios en la oración del jubileo? Vamos todos ahí en casita, pongámonos en sintonía. Oración del Jubileo. Padre que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de caridad infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierten en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforma en dedicados cultivadores de las semillas del Evangelio, que fermenten la humanidad y el cosmos, en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Cuando vencidas las fuerzas del mal, se manifestará para siempre tu gloria. La gracia del jubileo reavive en nosotros
peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales y derrame en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito eternamente, sea la alabanza y la gloria por los siglos. Amén. Pues aquí estamos de vuelta con esta oración, ahora sí en espíritu de reflexión sobre este jubileo. Y maestro, justamente nos decía, y nos quedamos en suspenso para conocer un poquito más entonces, ¿cuál es la labor de la pastoral profética? ¿Cuál es su encomienda, maestro? En el jubileo de la pastoral profética, que ya pasó, lo hicimos en el inicios del mes de julio, la conferencia antes de iniciar la peregrinación hacia Catedral, sobre todo esta conferencia por el obispo emérito de Ciudad Guzmán, Óscar Campos, insistía en algo. Cuando uno le pregunta la pastoral profética, ¿qué es? Todos dicen es anunciar y denunciar. Dice, no es eso solamente. La pastoral profética deviene de una profunda experiencia de Dios. El profetismo real, el profeta, primero tiene esa profunda experiencia para luego poder interpretar, anunciar y denunciar los hechos sociales, lo que vive, pero es sobre todo una profunda transformación personal. Primero hay una conversión. El profeta entonces, hoy, ¿qué es el profetismo? Lo vamos a ir explicando y platicando continuamente, pero surge de esa enorme experiencia. Sí podemos decir que una conclusión que él llega y nos propone el señor obispo Óscar Campos, obispo emérito de Ciudad Guzmán, dice, entonces, podemos decir que la pastoral profética es la acción misionera de la Iglesia que anuncia la experiencia del amor de Dios. Eso es el profetismo, anunciar la experiencia de que Dios nos ama, del Dios vivo, que es Jesucristo, para que la realidad se transforme de acuerdo al proyecto de Dios en el contexto histórico y social actual. Entonces esto es mucho más profundo, nos lleva a esta interpretación, pero fíjense bien, la pastoral profética es una acción de la Iglesia, no de una persona. Es una acción de un grupo, es totalmente comunitario, de la experiencia de los que viven o vivimos la experiencia de Dios en nosotros y con nosotros, ¿no? Entonces no es un trabajo aislado, es un trabajo de comunidad, es un trabajo comunitario, ¿no? Coordinado por muchas dimensiones. Ustedes saben que las labores fundamentales de la Iglesia de Guadalajara, en su plan diocesano, hay una estructura general. Esa estructura general las tres tareas fundamentales: pastoral litúrgica, pastoral social y pastoral profética. Así se organiza todo el trabajo de la acción pastoral de la Iglesia. Para hacer su trabajo necesitan diversas dimensiones. Vamos a hablar ahora de las dimensiones de pastoral profética. ¿Cuáles serían estas? Bueno, la evangelización y catequesis. Entonces, la dimensión de evangelización y catequesis tiene un gran campo. Hoy se habla de la catequesis para todos. No se limita a la catequesis para niños, sino para todos, en todas las circunstancias que vive la persona humana, de la niñez a la adultez. Entonces hay catequesis permanente, un análisis, un estudio de crecimiento de educación en la fe. Por eso ahora hay muchos movimientos como familias educadoras en la fe, educar desde la familia. ¿Por qué es importante educar desde la familia? Pues analicen ustedes la cantidad de niños que hay en Guadalajara. Y si tenemos 500 parroquias, ¿sí?, y un ejército de 3.500 catequistas, ¿sí?, ¿a cuántos podemos atender semanalmente? Entonces, por tanto, el reto es mayúsculo. Por eso se necesita entonces la educación en la fe, la formación en la fe, la evangelización, educación y evangelización. Esa es una dimensión. Pero hay otra
que tiene que ver, entonces, por un lado, educar en la evangelización, pero también la cultura. Educación y cultura que impulsan el Pacto Global Educativo que el Papa Francisco nos ofreció una metodología para seguirlo. Y entonces, esa sería la segunda dimensión. Una tercera dimensión sería propiamente la labor misionera. Entonces, misiones, sobre todo los misioneros que en Guadalajara están bien estructurados, que en esta estructura se trata de llevar la misión a todos, en la pastoral urbana, ¿sí? Sobre todo en las comunidades en las cuales hay que evangelizar, y una profunda evangelización en el sexto continente, que aquí el sexto continente pues es el Internet. Así es. Y existen ya los misioneros, la misión, ¿sí? Digital, los misioneros digitales, que es otro mundo, es otro camino, ¿no? Y luego en esta estructura de dimensión está sobre todo la animación bíblica de la pastoral. La Biblia nos orienta, nos ilumina, fundamenta nuestra acción evangelizadora y nuestra acción profética. El profetismo anclado, sustanciado por el Evangelio, por la Sagrada Escritura, por los salmos, por toda la vivencia de Dios a partir de la vida, de entender sobre todo la Biblia. Por eso hay escuelas bíblicas parroquiales, para entender y comprender la palabra de Dios, que en los domingos celebramos, pues, comemos el pan de la palabra aparte y el pan de Cristo, ¿no? El cuerpo de Cristo. Otra dimensión importante sería la pastoral de la comunicación. La pastoral de la comunicación es de esta dimensión de pastoral profética, donde a través de instrumentos de comunicación anuncia y denuncia, pero sobre todo participa en esta experiencia de Dios. El prédico semanario, el trabajo que se hace a través de la hojita parroquial, que se hace a través de un misal propio, que se hace a través de todas las acciones de contenido del prédico, pero también de los comunicadores parroquiales y sobre todo también de la radio diocesana de Guadalajara, es ahí donde comunicar se evangeliza y se evangeliza comunicando. Ese es uno de los grandes compromisos que tenemos, ¿sí? Y luego la sexta dimensión sería lo que se llama la dimensión ecuménica, que es buscar la unidad de los que creemos en Cristo, sobre todo con las iglesias que están profundamente, que siguen a Jesús, que su modelo es Cristo y que eso nos comparte con toda la experiencia. Entonces, se ha hecho pues un gran esfuerzo por la unidad cristiana. Y de hecho tenemos ejemplos del Papa Francisco y la experiencia en América Latina, un esfuerzo de tener diálogo interreligioso, que es una manera, ¿sí? Y con musulmanes y sobre todo con otras, vamos a llamar, con los judíos, que es diálogo interreligioso, pero también el diálogo con las demás denominaciones cristianas que creen en Jesucristo, ¿no? Esto nos ayuda mucho a entender y a comprender la importancia de la pastoral profética, sobre todo en esta época que los papas, el Papa León nos insiste en hacer un ecumenismo por la paz. Todas las creencias identificadas por la construcción de paz. Viviremos pues el llamado que nos hace el Papa León de la oración del día del viernes 22, en el cual nos invita a ayuno y a oración por la paz, de que todas las, sobre todo se han sumado muchas iglesias a este llamado, otras creencias, a este llamado que nos hace el Papa Francisco. Eso es las dimensiones de profetismo que hoy se nos pide y de que es, el profetismo significa hoy. El profeta hoy es una vocación. Y esta vocación es importante porque es anunciar en la comunidad, desde la comunidad, la experiencia que cada uno de nosotros tenemos de Dios. Entonces,
¿Por qué se nos debe conocer? Porque damos testimonio de Dios. Y entonces ese es el profetismo, para orientar e iluminar lo que es esta sociedad en este momento actual, en este concreto momento de la historia. Excelente. Esa sería la idea. Es una descripción muy importante, ¿no, Ale? Sí, porque precisamente como decía usted al inicio de toda esta gran explicación, pues no solamente es como para conocer el Evangelio y ya, ¿no? Tenemos que tener esa apertura todos nosotros, porque socialmente, pues sí, dentro de las políticas sociales y toda la parte de cómo se maneja nuestra gran familia católica, pues creo que abarca muchísimos ámbitos. Entonces, creo que estamos invitados, pues, precisamente a evangelizar, ¿no? Totalmente. ¿Qué les parece para seguir conversando de este tema tan importante y tan intrigante? Vamos a un primer corte, maestro. Así es. Ale. Adelante. Vamos a un Claro primer que sí. corte y regresamos en su programa Peregrinos de Esperanza. Volvemos. Bueno, pues estamos de regreso en su programa Peregrinos de Esperanza. Ahora que vamos a profundizar con una capsulita que producción nos tiene preparada. Y bueno, pues vamos a verla, ¿no, Enrique? Vamos a ver qué pasa en este jubileo. Venga. Estamos ya más allá de este año, estamos en el 7º mes de este año, año jubilar y especial para cada uno de nosotros los católicos. Un año jubilar en el cual se ganan muchas gracias, la misericordia, el perdón y sobre todo que nos invita a la conversión, propósito por el cual nosotros también podemos ganar la indulgencia. A veces por el año jubilar nos enfocamos enteramente en la indulgencia, que es una ganancia. Precisamente eso, es una ganancia. Y pensamos que es lo más importante. Sin embargo, la indulgencia va de la mano con la conversión. Si nosotros durante este año nos hemos esforzado o hemos peregrinado a algunos de los lugares, a algunos de los santuarios para ganar la indulgencia y solamente nos quedamos en eso, es como si yo tuviera un guardadito abajo del colchón y no le diera uso. Es decir, la indulgencia es para darnos cuenta que Dios es bueno, que es misericordia, pero que también nos invita a nosotros llevar un camino de conversión, a arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestras faltas o de aquellas cosas que no nos dignifican y buscar siempre nuestra propia santificación. Pues ojalá y que lo que resta de este año jubilar nosotros lo podamos disfrutar, podamos ganar todas estas gracias especiales y asimismo y sobre todo busquemos nuestra propia santificación. Gracias. ¿Todavía le falta o qué? Que a todos nos invitan a que vivamos este jubileo 2025, que nos creamos que Dios siempre está con sus brazos abiertos para recibirnos. Nada más es cuestión de nosotros tomar la decisión de, recurrir a los sacramentos para poder ganar la indulgencia. Excelente, Ale. Muy importantes estas palabras. Recuerden, gente bonita, que durante todo este año jubilar la Iglesia nos reparte la misericordia de Dios a través de las indulgencias. Hay que lucrarlas, hay que buscarlas, hay que conseguirlas, maestro Román. Sí, Dios no se cansa de perdonar, para eso es Dios. Es correcto. Y justamente, maestro, conversando sobre esto que estamos hablando del jubileo de la pastoral profética, creo que es importante comentar algo y va de la mano con lo que nos estaba platicando antes del corte. Todos por el bautizo, maestro, lo sabemos, somos sacerdotes, somos reyes, pero también somos profetas, maestro. Así es, y hay que recalcar esto. Hoy podemos hablar de un profetismo de esperanza. Hoy hay un profetismo de esperanza. Para hablar de este profetismo hay que retomar
las características que están en la Sagrada Escritura. ¿Sí? Esto nos va a ayudar mucho, sobre todo a reconocer en nuestro mundo, y nos da pistas acerca de qué estilo, de qué modo podemos hacerlo, ¿no? En primer lugar, es una vocación, ¿no? Dios nos llama a determinadas personas a hablar a favor de la comunidad, pero nos habla a la comunidad para apoyar a la comunidad, ¿no? Porque el profetismo es una labor de comunidad, ¿no? También radica la fidelidad a Dios. O sea, el profeta es fiel a la enseñanza. El profeta no se anuncia a sí mismo, ¿no? El profeta lo que anuncia es su fidelidad a Dios, que sí, ese es el signo de su autenticidad. No se anuncia a sí mismo, ¿no? Pero también el profeta es lo que expresa, sobre todo es defensa de esa alianza, ¿sí? De esa experiencia, porque dijimos, la base es la experiencia de Dios. Por lo tanto, ciertamente anuncia y denuncia, pero anuncia la voluntad de Dios, ¿sí? Y denuncia las infracciones que cometemos contra esa alianza con Dios. Eso es lo que hace el profeta. Denuncia las infracciones que le hacemos, ¿no? Por lo tanto, otra característica es que predice, no adivina, ¿no? Predice. ¿Qué quiere decir? Predice en orden a lo que Dios le está revelando, que se expresa de dos maneras: la manera directa y personal, o a través de los acontecimientos, ¿sí? Que también son una voz de Dios, los acontecimientos son voz de Dios. Que el profeta ayuda a que la gente descubra en los acontecimientos que ahí también está la voz de Dios. Por eso que aún en los hechos sociales más dificultosos, los que tenemos muchas tragedias, ahí hay, con visión de esperanza, rendijitas de esperanza. Hay rendijas de esperanza, ¿no? De esta manera, esto supone que en la Biblia, sobre todo, Dios habla a través de los profetas, pero sobre todo, en esta historia del profetismo, hay tres características de este profeta. La primera es que cuestiona. El profeta tiene que cuestionarnos, ¿no? Desconcierta. Eso es, para eso está el profeta. Y sobre todo, incomoda. Así es. Entonces, este profetismo, vivirlo de esta manera, es en la comunidad, en la pastoral profética, esa es su misión: cuestionar, desconcertar e incomodar. Fíjense, como consecuencia de ello, Israel mata a sus propios profetas, ¿no? Pues así pasa. Para Israel lo deseable es que no hubiera profetas. Para muchos de nosotros, ojalá no hubiera profetas que nos estén incomodando, que nos estén diciendo que algo está mal, que hemos fallado a la alianza con Dios. No nos gusta que nos digan, no nos gusta que nos incomoden, porque pensamos en la soberbia que todo lo hacemos bien, y que aún en la pastoral todo lo hacemos bien. No es así, ¿no? La realidad nos pone banderillas, y Dios nos pone banderillas a través de los profetas, ¿no? Como Jesús, que dice: los padres matan a los profetas y los hijos les construyen monumentos, ¿va? Entonces, fíjense, hacia el final del bautismo, hacia el final del Antiguo Testamento, el profetismo se hace consecuencia del bautismo, ¿no? Pues Jesús se define así, como lo dijiste tú al principio: sacerdote, profeta y rey. De forma que ya no es una vocación escasa para unos cuantos, no, sino es una vocación personal pero universal, ¿sí? Para todos los bautizados, como lo señalaste al principio, aunque eso nos lleve a ser cuestionantes, desconcertantes todos, y todos incómodos, ¿sí? De tal manera, en esta nueva alianza que vivimos en la iglesia, el profetismo es el llamado a cada uno de nosotros. Ya no es a uno mismo, sino a Cristo, quien vive en uno, ¿sí? Entonces, el profetismo en este mundo contemporáneo, desde el Papa Paulo VI al Papa León XIV, estamos hablando de los últimos 60 años,
en la iglesia en México en los últimos años, sobre todo en la Conferencia Episcopal Mexicana, se ha dado la posibilidad de que el profetismo es descubrir la voluntad de Dios en la realidad. Ahí está la voluntad de Dios, en la realidad, ¿no? ¿En cuál? En el problema de la miseria. Los obispos en las asambleas hablan de que México tiene 3 miserias: la económica, la miseria moral y la miseria de las adicciones. Y vaya que estamos miserables, maestro, en ese aspecto, porque justamente, y un apunte muy breve desde mi perspectiva como psicólogo y psicólogo social, pues es esa parte, ¿no?, de lo cual estamos careciendo y adoleciendo, porque no tenemos realmente un propósito definido de encontrarnos con Cristo. Al contrario, nos dejamos llevar por las pasiones del mundo, terminamos cayendo en adicciones para paliar nuestro dolor emocional, pero eso realmente nos perjudica y nos afecta, maestro. Esa realidad de México interpelaba a la iglesia y fíjense bien, impulsados por el documento del Papa León XIII, Rerum Novarum, y que nuestro país tuvo una recepción pues más un poquito tardía, pero desde hace 125 años los obispos han hablado de esta realidad que no ha mejorado, ¿no? Habría que añadir otras 2 miserias: la miseria de la inseguridad, que es actual, y la enorme ignorancia económica, ¿sí?, que son de que tenemos, ¿no? Por lo tanto, la participación de la iglesia al abrirse a la pastoral social fue tanta que los constituyentes de Querétaro en el 16, fíjense bien, consideraron que la iglesia había dejado su comportamiento del porfiriato y se había vuelto muy cuestionante, muy desconcertante y muy incómoda. ¡Qué barbaridad! ¿Sí? Pues esas son realidades de México, ¿verdad? Entonces el gobierno tenía leyes de reforma como una suerte así como de espada de Damocles para aplicarla contra la iglesia, pues que estaba inquietando a la gente, ¿no? Pero al embarcarse desde la Rerum Novarum, guiados por el profetismo del Papa León XIII, se hicieron las leyes del 17 para tratar de apagar o controlar a la iglesia. Como decía el presidente Ávila Camacho, las leyes del 17 no se tocan, pero si la iglesia se porta bien, no se aplican. Entonces, pues son realidades que habrá que decir, explorar, de que vivimos en México y que los obispos en su actitud profética nos enseñan, nos orientan. Sí, es una realidad muy importante por la cual nuestra sociedad está atravesando, y ante ello, Ale, tenemos que ponernos esa camisa de profetas todos para seguir evangelizando, ¿no lo crees, Ale? Y seguir evangelizando y también incomodándonos. Sí. Salirnos de esa zona de confort. Porque como decía el maestro en un inicio, pues bueno, creo que no nos gusta, ¿verdad?, que nos corrijan, que nos digan, bueno, siempre tenemos algo que mejorar, algo que aprender, y creo que, pues bueno, tenemos muy buenos ejemplos de los santos, ¿no? Siempre, ¿sí?, siempre llevaban esa vida humilde en la cual pues aceptaban, algunos con mucho dolor, otros con frustración, como no, como humanos que somos. Sin embargo, no quitaban el dedo del renglón, ¿verdad? Quiero enfatizar lo que uno de sus conferencistas en el jubileo de la pastoral profética, el padre Armando González Escoto, señalaba. Hemos hablado ahorita del profetismo que incomoda hacia afuera, ad extra, ¿no? Pero ahora hablemos de cómo un papa nos habla de un profetismo que incomoda ad intra, adentro de la iglesia, ¿no? Entonces, con la llegada del Papa Francisco, instaura un nuevo profetismo que cuestiona, desconcierta e incomoda, pero al interior de la iglesia, haciéndonos ver cómo, por qué y en qué hemos dejado de ser fieles al mensaje del Evangelio. Buscando sacudir la comodidad de 30 o 40 años, nos hace un llamado a atender a los miserables, a estar en salida, a escuchar a la gente. Este es un profetismo molesto, que no es una invención del Papa, que incluye aquella dinámica de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva se daba la sinodalidad. Entonces,
El profetismo ahora de la Iglesia, en la persona del Papa Francisco, chocó con la comodidad. Eso lo ha hecho pasar a la historia como el principal enemigo del clericalismo, porque él lo consideraba como la causa de que la Iglesia no ha sido capaz de aplicar el plan de Dios. Entonces, así el clericalismo es pensar que la Iglesia son los sacerdotes. No es un problema solo del clero, sino de la cultura en general. Muchos laicos están clericalizados. No, lo que diga el señor cura. Pero ahora no, es la Iglesia, laicos, lo que dijiste al principio, el sacerdocio común de ser bautizados. Eso es lo que tenemos que poner en común, ¿no? La responsabilidad no está en el sacerdote solamente, también está en el laico. En los sacerdotes se expresan con 3 síntomas, ¿no? Suponer que él lo sabe todo, que él lo puede todo y que los laicos están por debajo de él. Pues no es así. Sí, el Papa Francisco ha querido iniciar entonces un esfuerzo sostenido para que pongamos a Cristo en el centro. Es Cristo en el centro, no el sacerdote, no el laico, es Cristo en el centro, ¿no? Debemos entonces tomar conciencia de nuestra responsabilidad y condición común en el profetismo. Así, el plan arquidiocesano aquí en Guadalajara, considerándose uno de los más bien hechos, que es lo que tenemos un buen plan de pastoral, está elaborado para ejecutarse dentro de las parroquias, pero tenemos que pensar dónde está la gente. Bien, creo que ya vamos a un corte. Sí, así es. Vámonos a una pausa y volvemos. Aquí seguimos en su programa Peregrinos de Esperanza, ya llegando prácticamente a la última parte de este programazo que hemos tenido el día de hoy. Pero bueno, definitivamente, Ale, ha sido una temática muy, pero muy interesante, sobre todo que nos exhorta a cambiar nuestra vida, Ale. Así es, nos exhorta y nos invita. Y bueno, para entrar más en contexto sobre esta reflexión, vamos también a revisar una capsulita que es de Alfonso Escamilla, de Jóvenes Peregrinos de la Univa a Cristo Rey de Silao, Guanajuato. Vamos a verlo. Qué bueno. Pues primero que nada, con toda la emoción del mundo de venir con Cristo, ¿no? Ha sido una caminata muy fructífera, peregrinación, más que nada porque se respira un ambiente de adoración hacia Cristo, entonces es un momento muy bonito, la verdad. Sí, siempre tener una comunidad que te apoya con lo que puedes compartir algo, con lo que te sientes súper identificado, que es ser hijo de Dios, es muy bonito. Y pues se respira un ambiente de cooperación entre todos. Todos estamos para todos y por Él, vaya. He vivido este año jubilar con altas y bajas, pero ciertamente siempre sabiendo que es el año de la esperanza. Entonces siempre sabiendo que de las bajas se sale y de las altas hay que agradecer. Bueno, pues lo que me llevo ciertamente a la indulgencia plenaria, claramente, pero una gratificación muy grande. Ver a toda esta comunidad UNIVA, a todos estos jóvenes católicos que estamos por el mismo fin, llena mucho el corazón y llena mucho de esperanza a que la iglesia siga creciendo y caminando juntas. Muchísimas gracias a la juventud, el futuro de nuestra iglesia, por estos testimonios de auténtica esperanza en medio de este año jubilar. Qué maravilla poder contar, oigan, con sus experiencias, sus anécdotas. Gracias por ser parte de esta gran familia de María Visión. Y hablando justamente, maestro, sobre esa palabra esperanza, una palabra tan fuerte y a la vez tan importante para nosotros como católicos, pudiéramos entonces decir que de alguna manera
¿El ser profetas también implica hablar de la esperanza, maestro? Por supuesto. La esperanza es como camino, guía, porque la esperanza cristiana la conduce Cristo. En ese sentido, construir la esperanza es ser profetas. El profeta nos habla de que hay que ser fieles, nos habla aparte de incomodarnos, etcétera, todo eso, un profeta dice el camino. Por lo tanto, el camino es la esperanza. En este camino, aquí en México tenemos un camino de esperanza fuerte que tenemos que recorrer, que es el camino de la construcción de paz. Construir la paz para hacer realidad el reino. Ya desde hace mucho tiempo, no solamente desde hace 3 años, que se crearon las redes nacionales de paz por los hechos violentos que vivimos, pero hay que pensar que la importancia de generar la virtud de la esperanza como camino indispensable para la paz. Si no tenemos esperanza, el camino se dificulta, ¿sí? La virtud de la esperanza es un posicionamiento en la vida. Yo me posiciono de ser un hombre de esperanza porque tengo la experiencia de Dios, ¿no? Es lo que tenemos todos que pensar, que Dios me acompaña, que Dios está conmigo, que María, camino de esperanza, está con nosotros, ¿no? Entonces, esta virtud de la esperanza es un posicionamiento en la vida, de tal manera que es una resistencia frente a la violencia. ¿En dónde está en Guadalajara nuestra esperanza? ¿En quién la tenemos, no? Fíjense bien, pensemos en los niños. Los niños son los síntomas de los problemas que se viven en nuestra comunidad, ¿no? Hay que denunciar las estructuras que nos roban la paz. Hay estructuras que nos están robando la paz. No es agradable voltear a ver la realidad mexicana últimamente. Pareciera ser que incluso nuestros atractivos turísticos son cada vez más focos de inseguridad, ¿no? Bueno, ya no hablemos del pueblo de Teuchitlán, ¿verdad? Pero todos sabemos esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La cultura de la muerte es muy fácil. La cultura, la violencia, los corridos tumbados que están desplazando al mariachi, etcétera, etcétera, ¿no? Pero porque son rápidamente esas culturas adaptadas por los jóvenes, ¿no? Casi hay un miedo amigo, ¿no? que ayuda a posicionarse en puntos seguros, pero ya hay miedo paralizante. La gente está esperando regresar de la calle con miedo solo para encerrarse en su casa, ¿no? No solamente podemos hablar de cifras que nos hablan de esta realidad, ¿no? Pero hay cifras que dicen que estamos buscando a Cristo. ¿Por qué? Vemos a Cristo en el rostro sufriente del pobre. Hoy Cristo está en el rostro de las madres buscadoras, en los niños violentados, en las comunidades intimidadas y sobajadas. El Evangelio parece haberse convertido en apenas un susurro. Y en las parroquias y las comunidades debemos preguntarnos, ¿cómo nuestra actividad pastoral se convertirá en esperanza para las comunidades? Eso es lo que nos debemos preguntar. Entonces, la pastoral profética no debe callar. Un profeta mudo no sirve de nada. No nos salvamos solos, nos salvamos juntos, dice el Papa Francisco. Pareciera entonces que jugamos a cerrar los ojitos para hacer como que la realidad no existe. Recordemos que el clamor del pueblo, Dios nos envía. Por el clamor del pueblo, Dios envía la liberación. Por lo tanto, recuerden la Asamblea de los Obispos reciente hace 3 meses, que nos llaman a la construcción de paz. Un llamado de los obispos de México muy interesante. Conservemos la paz, ¿sí? Construyéndola. Conservemos la esperanza. Y entonces todos los obispos mexicanos están consolidados en crear en todas las diócesis una pastoral de reconciliación, ¿sí? Una pastoral que construya paz, ¿sí? Que dé consuelo a las víctimas, que dé consuelo a todos y que veamos la violencia de frente y la enfrentemos con esperanza y con fe, con oración, pero con trabajo comunitario.
experiencias comunitarias de creencias, ¿no? Eso sería entonces, necesitamos caminar juntos de una manera sinodal, todos juntos, abiertos al diálogo, ¿sí? Saber escuchar, dejar de ser expertos en monólogos, que a veces aquí caemos, ¿verdad? Ajá. Que no ser solo los que expresamos la palabra, sin dejar que la palabra, sobre todo, regrese a ti en la voz de aquellos a los que atendemos, ¿no? Así, ¿qué nos dicen los otros? ¿Cómo lograr en realidad el diálogo? Eso es lo que debemos preguntarnos, ¿no? Los obispos nos están subrayando que hay que afincarnos en la doctrina social de la Iglesia, que tiene como eje la dignidad humana, ¿sí? El destino universal de los bienes. Hablaremos entonces de la esperanza desde la Escritura, desde la doctrina social y de la reflexión de nuestros obispos. Y ahí el papel de los medios de comunicación, maestro, también juega un papel muy importante, valga la redundancia, es un papel muy importante porque los medios pues son esa parte, ¿verdad? Como vemos ahí en pantalla a toda esta gente bonita de aquí de María Visión que trabaja con el alma. Esos medios de comunicación, maestro, sin duda alguna, son ese medio por el cual el profeta moderno puede hablar. Pero con lenguaje de esperanza. Así es. Un lenguaje que, como lo dice el Papa León, ¿sí? De un lenguaje, una comunicación que desarme, ¿sí? Los criterios que tenemos entre todos, desarmante, que siempre busca la paz. Entonces, necesitamos un lenguaje nuevo, un lenguaje donde las noticias las demos desde una perspectiva de paz. Un periodismo de paz, una comunicación de paz, es lo que necesitamos. Y ya hablaremos más adelante los dos modelos. Jesucristo, perfecto comunicador, que comunica la paz, y María, modelo de comunicación, modelo de esperanza. Así que sería algo interesante profundizar en ello. Wow, la verdad que es necesario, conocer de esto y por supuesto, como lo menciona usted, pues los medios de comunicación tienen esa tarea importantísima que es pues comunicar la paz, ¿no? ¿Cómo puede ser eso posible? Pues empezando desde nuestra vida personal. Yo creo que cuando nosotros tenemos un encuentro con Cristo personal, podemos darlo a conocer, lo denotamos, ¿no? Como dice usted, bueno, ya no se convierte solo en un monólogo, sino se convierte en una palabra vivida y compartida, por supuesto. El padre José Luis González Peña, que fue conferencista en este jubileo de la esperanza de la pastoral profética, nos enfatizaba lo siguiente: la esperanza debe ser nuestro estilo, así, nuestro método, procesos lentos, pero bien cimentados, dialogados, colectivos. Por eso el Papa Francisco nos llamó, y también ahora el Papa León, ¿somos constructores de paz? No, somos artesanos de paz. No solamente constructores, somos artesanos de paz. Así es la construcción de la paz artesanal. ¿Por qué? Porque trabaja con personas, con historias, trabaja con las vidas de los demás, que se hilvanan lenta y respetuosamente. Hay hilos para tejer la paz, más delgados, otros más gruesos, otros son más resistentes, otros hilos son más frágiles para construir la paz, y otros componen todos el tejido social. Eso es el llamado. Descubramos en nuestra comunidad cuáles son los hilos de paz que yo en mi comunidad parroquial, en mi puesto de trabajo, en mi pastoral, en mis creencias, en mi familia, ¿cómo puedo yo apoyar, sobre todo si trabajo con adultos mayores? ¿Cómo puedo yo hilvanar el tejido social que dé el bien, que lleve esperanza, nuestro estilo de vida, que sea nuestro estilo de vida, narrar la vida con esperanza? Y teniendo justamente a Cristo nuestro Señor al centro de todo, y más en este año jubilar donde recordamos, ¿verdad?, esa cita bíblica, ese lema de este jubileo,
que dice que la esperanza no defrauda. Y como no defrauda esa esperanza, por ello necesitamos atrevernos a ser esos profetas que cuestionen, que incomoden, que adviertan, que sean constructores de paz en este reino que tanto lo necesita. Lo decía Maestro Román, esta parte del tejido social que estamos nosotros formando, pues lamentablemente un tejido necrosado, un tejido que está siendo afectado por esta cultura de la muerte que nos está perjudicando tanto. Así es. Un llamado también que hacemos desde la pastoral profética, desde la catequesis, es tener catequesis con enfoque de construcción de paz, con enfoque de esperanza. Dar tiempo a la construcción de la paz y al cuidado de la casa común, enseñar el perdón, la justicia, la solidaridad y la empatía desde las catequesis, ¿no? También talleres de gestión emocional, sobre todo de solución de conflictos. Nuestras evaluaciones no sean con números, sino acompañar en sus circunstancias específicas y entender por qué se le dificultan ciertas cosas a la gente, ¿no? Campañas de pequeños gestos de paz, acciones concretas en que se ayude a los más necesitados, ¿no? Sobre todo, no podemos perder la esperanza porque la esperanza es Cristo. Como dijo el Papa San Juan Pablo II, no tengan miedo, abran las puertas a Cristo. Él es nuestra esperanza. Si queremos transformar entonces nuestra realidad, tenemos que empezar por creer que esa transformación es posible y empezar por nuestro corazón. Qué mensaje tan importante, maestro, nos deja, y sobre todo una reflexión fundamental en este jubileo, ¿o no lo crees, Ale? Sí, fundamental, porque como dice, al final, bueno, desde nuestro corazón empieza esa esperanza, ¿no? Y bueno, el ejemplo de María, yo creo que es uno de los grandes ejemplos que debemos de tomar, y por ahí está la línea también de la esperanza, ¿verdad? Así es, maestro Román, qué reflexión tan importante nos ha dejado el día de hoy. Lamentablemente nuestro programa... Este es un trabajo comunitario. La pastoral profética que dirige sobre todo el padre Gerardo Jiménez, los padres Eduardo Michel, el padre Joel Casillas, hoy varios sacerdotes que se incorporan, el padre Fabián Estrada Campos, ¿sí? El padre Antonio Gutiérrez Montaño, el padre Juan Javier Padilla Cervantes, que sigue apoyándonos, el padre Carlos Javier. Todos ellos trabajan constantemente desde la pastoral profética, el señor obispo Manuel González Villaseñor en catequesis, todos los equipos de las 6 dimensiones, entregados profundamente desde la pastoral profética a lograr construir el reino y ser peregrinos de esperanza en este jubileo. Qué mensaje tan bueno para cerrar nuestro programa, pero lamentablemente se nos ha ido el tiempo, maestro Román. Gracias por habernos acompañado y por dejarnos este mensaje tan importante. Ale, ¿cuánto aprendimos? Oye. Muchísimo, muchísimo, y lo que nos falta. Vaya que sí, maestro. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Maestro. Un saludo a la televidencia de María Visión. Un privilegio estar aquí. Muy bien, pues bueno, gente bonita, esto fue Peregrinos de Esperanza, pero ya lo saben, quédense en compañía de María Visión, porque siempre tenemos programas maravillosos para desarrollarnos psicológica, espiritualmente, cuidar nuestra vida familiar, espiritual y demás. Así que ya lo saben, estén en contacto con nosotros y seamos todos peregrinos de esperanza. ¡Nos vemos!